2, 3. Buenas tardes, doctor Jesús. El tema que yo escogí fue hiperplasia prostática benigna y para empezar vamos a definir qué es la próstata. Esta es una glándula exócrina, produce un 25 al 30% del líquido seminal. Esta está ubicada debajo de la vejiga, delante del recto y por eso se puede hacer tacto rectal para evaluar su tamaño, cercano a las vesículas seminales que estas también participan en la producción de líquido seminal, detrás y abajo de la vejiga. Ya entendiendo qué es la próstata, ahora sí pasemos a ver qué es la hiperplasia prostática benigna. Bueno, este es un crecimiento benigno de la glándula prostática que genera síntomas obstructivos de la vía urinaria en el varón. Lo que realmente pasará en la hiperplasia prostática es que vamos a tener un aumento en la cantidad de las células. Y como esto histológicamente no va a haber muchos cambios, se le va a denominar benigna. Y es un proceso patológico que va, a pesar de ser benignas, va a causar síntomas en el tracto urinario inferior, principalmente en los hombres de edad avanzada. Para su epidemiología, el 50% de los hombres de 60 años hasta el 90% de los hombres de 85 van a tener una hiperplasia prostática microscópica, pero sin embargo, el 50% de los pacientes con este hallazgo histológico va a tener una evidencia macroscópica de agrandamiento de la glándula y hasta el 50% de estos pacientes van a desarrollar síntomas. Los estudios de la incidencia de la prevalencia arrojan resultados. Estos muy variables. En general no se puede unificar la epidemiología, pero depende de cada población. Pero se puede afirmar que un hombre de 70 años va a tener una incidencia del 10 al 30% de probabilidad de presentar síntomas urinarios secundarios a la hiperplasia prostática. Con esto se puede decir que así a los 60 años está estimado se va a acercar más del 10%, mientras que hacia los 80 años se, se acerca más hacia el rango del 30% de probabilidad. Probabilidad de este concepto es muy importante que se tenga en cuenta, ya que el primer diagnóstico que debemos de pensar ante un paciente mayor de 50 años que consulta por síntomas obstructivos e irritativos de varios meses de evolución, por supuesto debe ser la hiperplasia prostática. Para sus factores de riesgo, esta enfermedad puede aparecer sin importar la presencia de factores de riesgo. Sin embargo, como todas las enfermedades, entre más factores de riesgo tenga, será mayor su probabilidad de padecer. Edad en donde el riesgo incrementa a medida que avanza, el origen étnico en donde el riesgo de pasar hiperplasia prostática benigna, afroamericanos comienzan a aumentar 5 años antes de que el resto de la población, las alteraciones anatómicas, la sonda vesical y el coito anal. Para las zonas de Mechnel tenemos zona periférica, que es del 70% del tejido glandular, y esto es mayoría de adenocarcinomas, la zona central, que es el 25% del tejido glandular. En la zona periprostática rodea la uretra proximal y el verumontunum. En este no posee glándulas. En la zona de transición del 4 al 5% de la masa total de la glándula, sitio donde se origina la hiperplasia prostática benigna. Y esta es una imagen donde nos muestra las 4 zonas. Para la fisiopatología va a haber los síntomas obstructivos y la respuesta vesical. En el obstructivo se deriva de dos, mecánica y dinámica. Estos dos componentes va a ser que también súper importantes para entender la historia natural de la enfermedad y a futuro el manejo que vamos a dar a nuestros pacientes. En la obstrucción mecánica, mientras ocurre el crecimiento prostático, la obstrucción mecánica resulta la intrusión dentro del lumen uretral y el cuello vesical.
llevando a un aumento de la resistencia del vaciamiento vesical. La obstrucción dinámica explica por la naturaleza de los pacientes ya experimentados, el estroma prostático compuesto de músculo liso y colágeno es rico en inervación adrenérgica. El nivel de estimulación autonómica condiciona ciertos grados de tono en la uretra prostática. El uso de terapia con beta bloqueadores, disminuye este tono mejorando la resistencia del vaciamiento. Para la respuesta vesical va a ser que la presión dinámica puede generar que cambie la sintomatología en estos pacientes que se relacionan con la parte estromal y las células de la próstata, teniendo en cuenta que la parte estromal se relaciona mucho cómo es estimulada a nivel nervioso, a nivel autónomo. Entonces, justamente al estimular la próstata, va a generar una contracción o una relajación de la próstata en diferentes medidas en todos los pacientes. Por eso, no todos los pacientes van a responder de igual manera al manejo farmacológico. Después de esta obstrucción, sea mecánica o dinámica, va a generar una respuesta vesical. Esta respuesta básicamente es una respuesta del músculo detrusor, que mediante contracción trata de vencer esa resistencia al vaciamiento vesical. Esto genera paulatinamente una hiperplasia al detrusor y principalmente un depósito de colágeno en el mismo, que esto lo que nos va a generar es la sintomatología irritativo y una pérdida del acomodamiento de la vejiga que también va a alterar su respuesta y capacidad para vencer esta obstrucción y su capacidad. En la sintomatología tenemos dos: la obstrucción, que es la intermitencia, disminución de la fuerza de calibre y el flujo. Sensación de vaciamiento vesical incompleto, doble micción orinar dentro de las 2 horas posteriores a una micción, el tenesmo vesical, el goteo postmiccional. Y para el irritativo vamos a tener urgencia, frecuencia de la micción nocturia, resulta de forma secundaria la respuesta de la vejiga al aumento de la resistencia del vaciamiento. Para esto, para dar un mejor diagnóstico, vamos a conocer la escala de la Evaluación Internacional de los Síntomas de la Próstata, donde vamos a hacerle un interrogatorio al paciente y variante su calificación, vamos a determinar si es leve, moderado o severo. Si es leve, la calificación va a ser de 0 a 7. Si va a ser moderado, va a ser de 8 a 19. Y si ya es severa, va a ser de 20 a 35. El índice del impacto de la hiperplasia prostática en la calidad de vida. Esto es muy independiente de la calificación que tengan. Entonces, se le hace esta escala también para el índice de impacto en su calidad de vida. Vamos a ver la exploración. Esta se debe tener en cuenta que el tamaño y la consistencia de la próstata, incluso teniendo en cuenta que el tamaño de la próstata no se correlaciona con la sintomatología o el grado de obstrucción. Usualmente la HPV resulta un agrandamiento liso, firma de próstata. La induración de la próstata debe alertar al examinador de la probabilidad de un cáncer y la necesidad de más evaluaciones, teniendo en cuenta un antígeno prostático específico, la escala que veíamos que se llama PSA, la ecografía transrectal, resonancia magnética prostática y la biopsia. Obviamente esto acompañado con la historia clínica y el examen físico. Para los exámenes de laboratorio, vamos a pedir al paciente con STIU y sospecha de HPV. Solicita un examen general de orina para descartar la presencia de infección urinaria o hematuria. Algunas pruebas de laboratorio permiten excluir condiciones asociadas que aumenten el riesgo de falla de tratamiento o un diagnóstico diferencial en caso de duda. Va a haber la glicemia, la creatinina, el ultrasonido vesical y prostático con misión de orina residual puede ayudar a determinar el tamaño prostático y el volumen urinario residual, lo que ayuda a predecir los beneficios de un tratamiento médico o guiar al manejo quirúrgico. También puede ser útil
Examinar riñones y vejiga para descartar litiasis en caso de infección de vías urinarias repetidas y tumores en caso de hematuria persistente. Si se requiere dar una medición válida del tamaño prostático con el objeto de definir la vía de acceso quirúrgico, el ultrasonido, ya sea vía abdominal o transrectal,